nuestro programa de ir mirando en el transcurso del tiempo el caminar del CMC. Estamos nosotros en el periodo pre-pandemia todavía. Ahora tenemos a dos colaboradores del CMC. Entonces ellos son 2015, 17, 18 y 19. Entonces tenemos a Rosa y tenemos a Pablo. Entonces vamos, gracias por estar presente. Entonces vamos un poquito a ingresar, por ejemplo, por Rosa. Rosa, compártenos un poquito cómo era tu vida antes de participar en el CMC. Antes de nada, buenas noches, Alicio, gracias por la invitación. ¿Cómo era mi vida antes de participar en el CMC? Bueno, no he tenido experiencia, digamos, de lo que es mucho las cosas de Dios, ¿no? En el sentido que no estaba involucrada, digamos, ¿no? Antes de participar en el CMC, el destino me llevó a hacer mi confirmación que yo no había hecho, y terminé mi preparación, y el padre Rolly me invitó a participar, a ser también ese agente pastoral. Entonces decía, agente pastoral, ¿qué es esto? Bueno, pero acepté, dije sí. Entonces no perdí esa oportunidad, porque ahora sé que fue una gran oportunidad para mí. Entonces acepté, empecé a participar en la parroquia de San Francisco Javier. Luego, en el programa precisamente que había hecho, confirmación de adultos. Luego continué en el programa de seguimiento, que era un programa para niños que habían terminado la primera comunión. Y para que no se pierdan, porque terminan el programa y se retiran, entonces para que no se pierdan, hacemos el programa de seguimiento. Pero dada la convocatoria de ese programa, o sea, tuvimos, porque era exclusivamente para los que habían hecho la primera comunión, entonces tuvimos la presencia de niños que no habían hecho el programa. Entonces se le cambió el nombre de ese programa, ya no como seguimiento, sino como Semillitas Columbares, ¿no? Y con temas ya más abiertos, no exclusivamente temas sacramentales, sino temas sobre la familia, ¿no? O sea, que sea libre porque eran niños que profesaban otra fe, ¿no? Entonces, luego fui nuevamente involucrándome en lo que es el taller de la mujer. Luego el taller de liturgia, y así fui saboreando varios programitas, y me fue gustando todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, ¿no? Anteriormente totalmente apartada. Gracias. Pablo, cuéntanos cómo fue Pablo, de dónde venía Pablo. Bueno, gracias, Alicio. Yo, bueno, soy un migrante como muchos, ¿no? Vengo desde Ica, llegué a Lima y siempre estuve involucrado en trabajo de parroquia, con sacerdotes, con religiosas, y la experiencia que se ha ido madurando en ese entonces era un poco más de trabajo social. Trabajaba con el equipo de la pastoral social en la parroquia Santa Cruz, luego en el equipo de comunicaciones, hacíamos los boletines del profeta, amigos que en ese entonces eran seminaristas, ya son sacerdotes, hasta que dejé la parroquia de Santa Cruz, pasé a la zona donde vivo ahora, que pertenece a la parroquia San Francisco Javier. Allí, después de un tiempo de organizarse la familia, comenzamos a buscar la forma cómo hacer la capilla, porque no teníamos capilla, hacíamos siempre las celebraciones en una casa o en el parque, organizamos a la comunidad, y bueno, hasta que se logró la construcción. Trabajando en el grupo de jóvenes, el grupo de jóvenes de confirmación de jóvenes, también en charlas primarias, todo tipo de trabajo, en la coordinación de la capilla. Entonces, en mi trabajo ya trabajé en varios colegios en los cuales también me mandaban de misión, pero ellos nos decían que nos hacían, te vas de misión de trabajo, pero es parte de lo que uno sabe como profesión que tiene, ¿no? A la selva, a Huancayo, por Iquitos, a Quinto María. Entonces siempre nos
nos enviaban. Entonces desde ahí ya había cierta inclinación por un trabajo, claro, que en este caso era de padres franciscanos. Luego pasé a trabajar a otro colegio y igualito me incorporé al grupo de trabajo de misiones con los alumnos. Los días de ese día, algunos días en busca de lugares de misiones para llevarlo a los alumnos que tengan esa experiencia con la población que más necesitaban, que iban por Ventanilla, Pachacute, esa zona. Luego pasó lo del terremoto de 2007. También llevé a un grupo de alumnos de la pastoral del colegio para que vean en el sur. Entonces, siempre hemos estado involucrados en este tipo de trabajo, siempre involucrados en cómo llego acá al CEI fue por curso de verano. Nos invitó la señora Goya, los padres, ese tipo estaba el padre Toli, padre Juan, y empecé a venir acá en 2012 o 2010 aproximadamente, y apoyando aquí en el área de los primeros. Escuchábamos en transmisión hasta que un día me invitaron, en 2017, a formar parte del equipo. Entonces vamos a entrar ya después de contacto. Entonces, Rosa, ¿cómo entras tú al CNC? En la parroquia siempre se nos dio formación, y la formación de las parroquias era acá en el CEI, ¿no? Y cada vez que veníamos, al finalizar los cursos de verano, se invitaba para formar parte pero para mí el hecho de salir de viaje, porque yo escuchaba de que se iban de viaje por buen tiempo, ¿no? Entonces decían, viajar conmigo no va. Y yo siempre he andado con mi esposo para arriba y para abajo, ¿no? Pared. Entonces salir no sola no es posible, ¿no? Entonces hasta que... Y hablaban de disponibilidad de tiempo, yo decía, pues mira, tengo todo eso, no. Entonces, si fuese acá, decía sí, pero siempre miraba viajes. Entonces terminaba y veía que se quedaban los grupos. Pero ahí estaba de repente con esa inquietud, cómo es, ¿no? Pero no me atrevía a decir sí quiero participar, ¿no? Hasta que un día, Godita, justamente, que estaba encargada justamente del CNC acá, entonces me dice, yo la conocía ya desde la parroquia, porque ella estuvo trabajando también en la parroquia de Francisco Javier. Entonces me dice, ¿qué te parece si con poquito formas parte del CNC? Se requiere de personas, ¿no? para trabajar, no hay mucho, me dice, ¿no? Como a inicios que había cantidad de colaboradores, éramos muy pocos. Ahora se me está haciendo ya directo, ya no estoy escuchando mi invitación, me está haciendo directo, ¿no? Entonces yo dije, déjame conversar, no puedo tomar decisiones así sin poquito también qué piensa él, ¿no? Pero cuando le dije cojo y él dijo sí, ya le dijo, entonces muy bien acompañada por él. Con él, ahí voy, ¿no? Coco es tu esposo. Coco es mi esposo, sí. Bueno, yo pienso de que, bueno, no todos lo conocen, Coco es mi esposo, ¿no? Y desde que me apoya en todo, ¿no? Iniciaron una tarea en común. Sí. Pablo. Bueno, somos de la misma parroquia, siempre entonces tenían los columbanos y por el carisma columbano siempre me identificó porque cuando comencé a participar yo por primera vez acá en Lima en la parroquia, era una parroquia que dejaban los columbanos, entonces ya estamos hablando del año 79. Entonces, y venir a los cursos siempre era, me dice Rosa, la invitación. Yo no podía por trabajo, siempre he trabajado en colegios y hay un horario por cumplir, siempre uno tiene que dar cuando tiene responsabilidad, ese cargo tiene que estar ahí. Hasta que se dio una oportunidad, el padre Tony nos dijo igual que Goya, que querían que apoyara a reemplazar una pareja que tenía problemas familiares de salud, era Gilbert y Yoralinda. Entonces nos pidió con mi esposa Lili que asumiéramos ese sector, que fue el Puerto del Paraíso. Entonces, bueno, un reto para ambos porque siempre hemos trabajado los dos juntos en parroquia, siempre estamos en la capilla, en el trabajo de la pastoral social, en el taller de la mujer, con los niños y todo.
Entonces era un reto más de hacer lo que ya veníamos haciendo antes, pero ya en una organización más involucrada en esa vida. Y fue así donde comenzamos a trabajar en el año 2017, al final del 2017. ¿Podrías continuar un poquito de más? Ya tú has empezado entonces con la frontera con la zona, por ejemplo, fronteriza, acá dentro de Lima. ¿Qué experiencias has podido compartir? ¿Nos podrías un poco ayudar a aprendizaje en esta labor en la parte de San Martín con el Callao? Comenzando ya como experiencia de ver salir en otras ocasiones a buscar lugares de misiones, ya era algo parecido, algo familiar. Apoyar en los talleres que se hacían con los niños, y aquí una de las experiencias muy buena que surge es el diálogo ecuménico con las familias, con los niños, porque en ese sector hay varias sectas, varios grupos religiosos. Entonces, entrar a trabajar con niños es un poco más delicado, más complejo, porque hay que cuidarlos, hay que tener siempre debido respeto por las creencias de ellos, en este caso la familia. La experiencia con los padres era primero, nosotros éramos la persona que no le hablábamos tanto de la Biblia, ni de la religión, ni nada, sino era expresar en tu persona lo que llevas por dentro, respetar la creencia de los otros y tenerlo a los niños, invitarlos a los padres para que ellos formen parte y vean el trabajo que se está haciendo con los niños. Y llegaban los papás, apoyaban, al final los papás llegaban donde estaban los niños y ellos se iban porque sabían el trabajo que se hacía con ellos, hasta hoy en día. Simplemente la experiencia de vida de cada uno transmite eso que ellos saben ya uno de qué creencia es, ¿no? Y respetamos a los niños, porque cuando hacemos celebraciones les decimos, hay celebraciones, ustedes están abiertos, pueden venir y no pueden venir, como hay muchos que han cambiado, padres que han cambiado. Entonces, es una experiencia en la cual nosotros decíamos que si queremos formar una comunidad, no podemos dividir por creencias, más viendo la situación que ellos están pasando, ¿no? Es una población muy vulnerable, una población con muchas necesidades, y organizarnos, ver que vean su sistema de salud, su sistema de agua, de luz, ¿no? De desagüe, la seguridad, todo eso también teniendo en cuenta el cuidado y el respeto por la familia, por sus hijos, ¿no? Porque había casos de violencia con los niños, hablar con los padres, hacerles ver que es muy importante el entorno familiar para ellos. Hay casos, claro, definitivamente no se podían, pero que sepan de que nosotros estábamos abiertos a comunicarnos con todos, no había ningún tipo de separación, hasta ahora sí. Bien. Rosa, has tenido la experiencia también de salir afuera de Lima. Cuéntanos tu experiencia. Fue muy rápido. Yo tenía entendido de que, bueno, había que hacer todo un proceso, ¿no? Cuando yo empecé en la zona de misión acá también, hubieron parejas, ¿no? A nosotros nos tocó en Jerusalén y ahí estuvimos un tiempo, digamos, al inicio, ¿no? De esa convocatoria, de que nos conozcan, conocer a la comunidad. Y el toque se me invitó para ir a Jimbe, y en esa época hubo pues este problema de las lluvias en Jimbe. El padre Juancito le decían de cariño. Entonces viajamos con un grupo, pero yo también siempre antes de viajar, como te digo, consulté, ¿no? Digo, déjame consultar primero un poco para poder salir cuánto tiempo. Lo primero que yo preguntaba era cuánto tiempo voy a estar separada de mi mamá, ¿no? Entonces me decían, 15 días, 20 días. Ya, te doy la respuesta luego, yo lo voy a contar un poco. Y como siempre me ha apoyado, y le doy gracias. Como dice, la decisión la tomas tú. Yo no te puedo privar de lo que tú quieres hacer, ¿no? No te voy a limitar.
tú decides, está en tus manos. Gracias, yo hasta necesitaba eso, ¿no? Y ya, a viajar. Entonces me fui en esa época con Isabela, Reginaldo, Vanessa, y fue muy interesante, ¿no? Ver, y a mí me impactó mucho, porque ya habían ido anteriormente misioneros, uno de ellos creo que es Mini, el chiquito. Ahora está el sacerdote. Está el sacerdote. Y entonces cuando el padre Juancito nos llevaba, nos decía, aquí había un pueblito, aquí había un pueblito, pero yo lo que veía era pues nada, cosas de lo que la lluvia arrasa, digamos, ¿no? Que había destrozado. ¿Y dónde está el pueblito? No hay pueblito. Entonces a mí me impactó eso. Wow, ¿y esa gente dónde están? Primero que decía, ¿y esa gente dónde están? Y esa gente pues estaba regando en otras casas, ¿no? Y el padre Juan, para que él con toda la ayuda, Cáritas le daba apoyo bastante, entonces él necesitaba apoyo de los colaboradores para que le ayuden en esa repartición a la gente más necesitada, ¿no? Y hay gente que iba ahí, como había gente pues, que estaba en lugares tan alejados que no podía llegar la ayuda. Entonces, de acá también se organizaron, llevamos ayuda, de acá del CEN se llevó ropa, víveres, ¿no? Entonces nos dedicábamos allá a hacer las canastas para tratar de llevarnos a esos lugares más. Y me acuerdo que todavía estaba lloviendo, pero no tanto. Entonces los lugares pues, son lejanos, o sea, ya no hay movilidad como acá, que uno puede ir con un micro en cualquier momento, ¿no? Entonces llegamos y ahora nos agarró la noche acá y encima nos agarra la lluvia. Entonces, ¿qué hacemos? A buscar al que tiene la llave de la capilla, justamente fuimos ahí más o menos, nos quedamos y dijimos ahora buscar algo calientito porque hacía mucho frío. Entonces, para que la gente con un gran corazón nos veía que llegábamos, o sea, forasteros para ellos, ¿no? Nos presentábamos, ¿no? Como colaboradores misioneros, ellos por parte del padre Juancito, ¿no? Entonces ellos muy abiertos a colaborar con nosotros, pero ahora para dormir. Entonces, y eso me agradó mucho, ¿no? Yo nunca había vivido esas experiencias. Sin coco, sola. Sin coco, y es la privacidad pues, en la noche, ¿no? Entonces, y aquí vamos a dormir todos. Y yo soy bien dormidor. Yo quiero, o sea, recostarme para dormir, yo no quiero estar sentada. Entonces, pero Juancito, con Reginaldo, que fueron los varones, ellos nos ambientaron con las bancas, nos ambientaron como un cuartito para las damas y para los varones, ¿no? Y ese cuidado, cómo están, y en banquita dormimos, ¿no? Entonces, fue una experiencia, wow, dije, ¿qué haces tú aquí durmiendo en banca? Pero me marcó mucho que todavía nosotros teníamos bancas para dormir ahí, mientras que hay otras personas que ni siquiera tienen, ¿no? A veces cuando me movilizo, acá en Lima mismo viendo a muchos jovencitos debajo del puente que no tienen a veces con qué abrigarse, ¿no? Entonces digo, bueno, Rosa, tú vives cómodamente, ¿no? Y se te habla de esa iglesia en salir de ti mismo, de esa comunidad que tienes, porque gracias a Dios soy muy bendecida, no he pasado necesidades. Desde la época de mis padres hasta el día de hoy, no sé qué es pasar una necesidad, ¿no? Entonces me siento muy bendecida. Entonces ahí dije, bueno, tienes acá bastante para dar, ¿no? Y despójate un poco de ese tiempo que tienes. Entonces, ya saliendo un poco a la situación últimamente, Pablo, el trabajo que hicieron ustedes en Sayano. Sí, nosotros dividíamos dos grupos, uno que salía los días sábados temprano a Ibarrita, a Guindaldo, también a Cena Rosa, varios integrantes que se iban un día antes, porque nosotros solíamos salir después de la emisión en Periferia, terminábamos 10:30 aproximadamente, 10 de la mañana, y enrumbábamos en la movilidad hacia Sayano,
una hora y cuarto llegábamos allá y continuábamos el trabajo. Era el mismo, casi la misma secuencia que hacía acá, ¿no? Trabajo con las organizaciones, la comunidad en sí, con los niños, haciendo sus yuterías, su chef, a la comunidad organizándolo para que ellos puedan tener cariño por querer formarse bien, las visitas a los enfermos. Entonces, y aquí cabe un poco lo que se comenzó a hacer en un momento, es que la comunidad quise tener un espacio para su capilla, pero era un pequeño cerro con desmonte, con arena y una serie de cosas. Entonces pedimos nosotros apoyarlo para la limpieza, para que en ese lugar comiencen a hacer su celebración y su reunión. Un día nos fuimos, igual que siempre, un grupo iba los sábados, otro grupo iba los domingos, y nos pusimos a hacer limpieza. Estamos haciendo limpieza, bueno, de ahí, por más que se le avisó a la comunidad, algunos se estaban apoyando, pero hubo una experiencia muy hermosa que pasó ese día. Entonces estábamos nosotros haciendo limpieza con pala, con picos, y pasó un señor en su bicicleta. Entonces si nos dice, ¿qué están haciendo? Bueno, aquí es un local que se va a hacer una capilla y un local de reunión para la comunidad, para que sea mejor, para que los niños tengan sus charlas, sus clases, y comienzan a mejorar. Y ustedes como, ay, espera, ya regreso. Y se fue. Y nosotros seguíamos en el trabajo. Regresó luego en una carretilla, su lámpara y su pico, y comenzamos. Y en un momento que estuve conversando con él y me dice, yo soy evangélico, pero por mi comunidad yo vengo a dar la mano. Entonces, wow, de nuevo comenzamos con este diálogo religioso. Te iba a remarcar, tú estás con diálogo ecuménico en toda tu vida, y así. Entonces estábamos en ese plan, y entonces de ahí se acercó un señor que era esposo de una de las señoras que estaba ahí, y dice, pero mejor yo lo hago mañana, ya estamos acá ya. No, yo voy a traer un caterpillar, con eso lo hago. No, ya estamos acá, vamos a avanzar. Entonces el señor agarra, salió y regresó un semejante caterpillar. Entró la paleta, limpió, arregló, y fue un día bastante trabajoso, pero un día muy productivo, porque ya comenzó llegó una señora con un baldecito de refresco, otro vino con sal. Entonces se organizó la comunidad solamente al ver al grupo del CMC que estaba poniendo la mano para hacer. Entonces, esa fue una experiencia. Otra de las experiencias que pasaba, por decir, cuando iban los días sábados y se quedaban en la capilla de Aldahuaza. Entonces siempre decía, es un poco pesada la capilla. Y bueno, sí, a veces en pleno, cuando nosotros llegábamos, a veces las luces se apagaban, las luces se prendían. A una amiga Rita, por decir, ella estaba durmiendo en uno de los cuartitos que antes ocupaba uno de los padres, a veces quedaba ahí, y ella sintió que alguien llegó vestido de dorado, decía ella, ¿no? Entonces lo ha visto. Es una anécdota que lo contaba y no era de creer. Y en ocasiones me pasó por decir que llegamos de la zona de 17 de enero, estaba relativamente cerca, pero bueno, llegamos, encontramos el templo prendido, le llamamos al padre, que bueno, estaba en misa, lo llamamos a rellenarlo, en tal sitio está la casa de llave para que la paguen. Entonces la señora no quería entrar, se quedaron en la entrada, y ahí lo pasé con el celular buscando, encuentro la casa, me estaba acercando, estaría un par de metros, se apagó todo. Bueno, dije, ya me apagaron la luz afuera, no saben, le pregunto, no. Entonces, cosas así que sirven de anécdota, pero el gusto por estar ahí, por querer hacer algo de lo que te gusta, nos lleva a pasar una serie de cosas. Porque también ahí, pues, la señora era muy cariñosa, muy amable, siempre nos recuerda, hasta ahora nos recuerda. Y hoy en día ya está la construcción hecha, ¿no? Ya está trabajando y ahí cierran su catequesis de primera comunión, bautismo. Entonces, el padre Victorio, quien era el contacto, bueno, ya partió hacia la eternidad. Como decía un amigo de ella, un sacerdote, Jorge Cañamero, decía, era el santo sacerdote, buen sacerdote. Y la hermana Vita, que es la que
estaba apoyándolo también, continúa. Entonces, el trabajo de 17 de enero ahí en Andahuasi fue un trabajo que se elaboró en equipo. Iba un grupo en una semana, los 15 días o a la semana iba otro grupo y hacía el seguimiento de los trabajos. Daba gusto que los chicos, por decir los niños, ya esperaban el fin de semana que lleguen para hacer su minicheck, ¿no? O su billutería. Y la mamá contenta porque había bastante necesidad, pero a la vez eso un poco que nos fortalecía. Entonces seguimos ahí en la pasión por querer hacer, el gozo de encontrar en lo que se va haciendo el servicio, un poco la vivencia con tu rostro también. Entonces, Rosa, ¿qué otras experiencias tienes? Mira, yo ahí seguido nuevamente la invitación para ir nuevamente a Timpay. Igual, ¿cuántos días? Cerca de un mes, pero no te puedes venir antes, te tienes que quedar hasta el final. Poquito, hay otra invitación. No hay problema, amor, tú decides. Ya, voy. Hasta que no faltaba que señora Rosita tenga cuidado, mucho tiempo fuera de casa. Pero no, yo sabía, estaba segura de él. Entonces hablaron para que vaya un grupo de colaboradores y apoye, ¿no? Él quería, más que todo, promover en cuanto a los sacramentos que lo apoyen. Entonces, llevamos todo un trabajo para hacerlo, pero lo que pasa es que el padre Emilio no había coordinado nada con los colegios. Quería que trabajemos con los colegios, pero no había coordinado absolutamente nada. Y los colegios tienen pues todo un programa también que tú no puedes ir y decir aquí estoy y vamos a hacer lo que traemos, ¿no? Entonces nos cambió totalmente lo que teníamos, y me gustó mucho, o sea, cómo se organiza uno y dijeron, bueno, vamos a dividirnos, como son pueblos también lejanos, vamos a ir, un grupo va acá, coordina directamente, ya no hay que darle a que vaya el padre Emilio, sino hay que ganar tiempo directamente nosotros, un grupo se quedaba ahí sí no había, digamos, teníamos que a veces salir a comer a la calle, o bien los que estaban se quedaban en el mismo Timpay, como teníamos más tiempo, terminábamos un poco más rápido, entonces regresábamos también a la cocina para esperar a nuestros compañeros que venían de más lejos, ¿no? Y la movilidad también era un tanto difícil, tenías que contratar movilidad para que te lleven, y para que, más que todo para que te lleven y para que te traigan. Yo me acuerdo mucho que no llegaba y era la hora del almuerzo y nada, ¿qué pasó con mis amigos? ¿Qué pasó? Entonces ellos estaban tirando, caminando los pobres. Entonces iban y me sorprendía porque habían cortado camino, porque si seguían la carretera pues no iban a llegar. Entonces habían cruzado los cerros, por ahí todo, para poder acortar, pero le habían previo también guía de los pobladores de ahí, ¿no? Hasta que de todas maneras, entonces llegó el padre, hablamos con él, nos comunicamos por dónde iban, se les envió ya, o sea, movilidad a un sitio por donde ellos más o menos estaban más cercanos para que pudieran llegar, ¿no? Ahí fue un poquito complicado porque también, no sé, Yusela anteriormente mencionó que llegamos justamente en una época que había un conflicto entre los pobladores y una minera, entonces había que, de alguna manera, como nos dijo los policías, para ustedes haber venido acá y saber que ustedes están acá, el pago debe informar de su presencia, porque ustedes son extraños acá. Ustedes son extraños. Y decían, éramos extraños. Y encima que no nos decían colombianos, sino colombianos. Los colombianos, sí, y justamente esa zona por ahí ha sido zona de Prae, y el padre me habló de mochileros, y yo en realidad tampoco sabía que eran mochileros, ¿no? Porque le dije, padre, recójalo, llévelo, no daba pena que estaba lloviendo, recójalo, llévelo, porque había espacio pues, en la camioneta, ¿no? Pero yo no sabía que había bastante mochilero por esa ruta. Pero yo lo veía desde que ese pobre que necesita que lo lleve, que no hay movilidad. O sea, yo también he vivido en el campo, yo vengo del campo, y allá la movilidad es de una hora a tal hora. Entonces, pues mi papá, siempre previniendo, como te digo, siempre hemos tenido las posibilidades que tenía carros, íbamos, veníamos. Y en el camino, cuando salíamos con papá, por ejemplo, del campo a la ciudad, era así, ¿no? Levantar la mano,
llévelo, levanta la mano y llévelo. Entonces yo estaba acostumbrada a eso, ¿no? A llevar, a ayudar, a que todo el mundo vaya también así. Entonces yo le dije, madre, llévelo, llévelo. Después ya llegando mi padre me dice, ¿no? Es que no se trata de wow, yo soy muy, no respeto, digamos, el padre porque no lo quiere llevar, ¿no? Entonces me di cuenta que, pues, que hay que ser un poco más prudente, ¿no? Entonces yo en ese sentido he sido un poco muy no he tenido esa prudencia, digamos, ¿no? Muy inocente. Bueno, dígame lo que sí. Y también igual me tocó ir a Sayán, viniendo de Tintay, igual hay que acompañar a Rita. Rita la nombraron coordinadora de allá de Sayán, ¿no? Entonces igual nuevamente a Sayán, pero bueno, ahí era de un día para otro, entonces no había tanto problema. Hasta que se fueron incorporando más misioneros, más colaboradores, ¿no? Ya regresó Boro, Elena, Ricardo, entonces como que ya se formó un grupo exclusivo, digamos, que sea para la zona de allá, y bueno, dije regreso a periferia, ¿no? Y es ahí hasta el día de hoy continuamos en esa zona. También ustedes asumen cargo de ser coordinadores del CENER. ¿Qué aprendizaje, qué responsabilidad se tiene para tratar de coordinar con personas? Porque siempre es una relación de personas. No es lo mismo estar solo que acompañado. Empezamos por Pablo y luego Sí, los años que se asumió, primeramente comenzamos como su coordinador. Luego al siguiente año se asumía la coordinación. Era una bonita experiencia porque te marca el tener un poco de tolerancia con otros, distintos caracteres. Había algunos integrantes que solamente estaban en ciertas reuniones y los trabajos no había. Entonces, para mí era un poco chocante porque yo siempre he sido el que se dice sí, se hace, me comprometo, lo hago. Entonces, tolerar para poder decir, bueno, ya, ceder un poco y luego nos involucramos. Pero a veces se quiere caminar todos juntos, que no se puede. El querer es que se coordine, el querer que los proyectos caminen, el hacer una planificación, tener todo de acuerdo a la programación hecha, equivale a esfuerzo y equivale tener reuniones que normalmente lo hacíamos. Eso me ayudó a ir mejorando lo que después tuve que ir asumiendo. Entonces, una experiencia bonita donde yo siempre les decía, en estas reuniones les decía, nosotros como misioneros no vamos a dar sacramentos allá, vamos a organizar la relación. Y con el carisma que tiene cada uno de ellos, organicemos a nuestra población para que ellos comiencen a levantar, comiencen a estar, que luego ya más adelante se va a continuar con ese punto, porque en periferia la comunidad vivía muy separada, cada uno por su lugar. Entonces, ¿cómo lograr que eso llegue, que el vecino apoyo, ayuda, que más necesita, de enfermedad, de emergencia, casos de violencia, dónde recurrir, con quién recurrir? Entonces, eso nos ayuda un poco a cimentar más nuestra fe. Y el testimonio que das con tu presencia, nomás sin decir muchas cosas, marca. Entonces, una de las cosas que estás planteando, también cosa a referir, es en salida a la comunidad, un diálogo médico, un diálogo para ir animando la fe que tiene la gente para que ellos mismos sean protagonistas de su trabajo, porque es una manera transitoria, al final se queda la comunidad celebrando su fe. Bien, Rosa, ¿qué experiencia has tenido con la coordinación? Ay, como coordinadora, mira, yo cuando vine de Tintay, había elecciones, entonces estaba Reginaldo Yusvela, pero para que la persona, como éramos nuevos en ese trabajo misionero, entonces iban a nombrar a una persona, Angelita creo que estuvo ya. Entonces, Reginaldo se quedaba como cabeza, con experiencia y todo, para que la persona nueva aprenda de Reginaldo, ¿no?
Y bueno, a mí me habían propuesto en esa ausencia, ¿no? Pero nombraron a Esther Damaso, de Santos Arcángeles, pero ella en poco tiempo priorizó la parroquia, ¿no? Priorizó su trabajo en la parroquia. Entonces habló con el asesor en ese entonces, que era el padre Tony. Bueno, ellos conversaron, ¿no? Y se quedó nuevamente ese vacío. Entonces ahí como cuando llego a la coordinación y trabajando con Reginaldo, pero wow, como yo te decía, yo he tenido mucha experiencia en estas cosas de lo que es este trabajo pastoral, ¿no? A pesar que, bueno, en la parroquia lo fui aprendiendo poco a poco, acá. Entonces, no sé si les comenté, para mí fue un poco frustrante cuando llegué a la misión en hacer esa convocatoria y como que no había pues la respuesta de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿y cuándo? Yo quería resultados inmediatos, pensando que es Tú te ibas. mi misión, y qué resultados voy a dar a los que me han invitado a la misión, ¿no? Entonces, iba por ahí más que todo pero después hablando con Reginaldo, entonces, y junto con Poquito, le digo, Poquito, nosotros no servimos para la misión. Entonces, Reginaldo, le hablé, pues, ¿no? Reginaldo, le digo, me siento frustrada, le digo, mira, ya llevamos una semana y no hay nada. Entonces Reginaldo me dijo, pero, y ahí fue donde Reginaldo me dice, pero la misión de Dios, todo tiene su tiempo, ustedes ya están sembrando, la semilla ya la están dejando, no te preocupes, tranquila nomás, déjale todo a Dios, son los tiempos de Dios. Pero ¿cómo lo has seguido en ese momento? Eso, así que a medida que iba pasando el tiempo, como digo, hay tantas cosas hermosas, ¿no? En mi vida, que ahora yo puedo entender. Ahora sí entiendo que la misión es de Dios y que nosotros somos instrumentos de Dios y dejarlo a Él que actúe. Pero nosotros hay algo que sí te voy a decir que me ha servido mucho. En esa ida y venida a veces íbamos pues, viene Rosa, viene Coco. Tuve unas compañeras hermosas, maravillosas, Marcela Tenorio. En este caso su sobrina Angelita y Gerson estuvieron ahí en la zona de Jerusalén. Entonces fue un bonito grupo, ¿no? y que te animaba también, ¿no? Y de repente poco a poco y aprendí, ¿sabes qué? A pedirle al Espíritu Santo. Algo me decían, ora primero. O sea, no vengas por venir y ya, la cosa, ¿no? Ora, pon en manos de Dios, porque es la obra de Dios. Entonces empecé a pedir. Pero yo pedí así también porque no era una cosa que, yo he sido mucho una persona de oración, soy honesta. Decía, acompáñenme, Diosito, a trabajar, ¿no? A trabajar por ese reino, tu reino. Y empezamos, y yo, hagamos oración antes de empezar, y hagamos oración antes de empezar. Y yo creo que por ahí empezó también un poco a fluir también, ¿no? Nuestra sensibilidad a la oración, a dejarnos lo que de repente, lo que acabas tú se reduce que siempre se planteaba, ¿no? Uno va, dice, a evangelizar, y el primer evangelizado es Jesús. Entonces, a partir de compartir las experiencias con otros, uno se va humanizando más, se va la espiritualidad que habla de encontrarse. Yo me he sensibilizado y más, bueno, que eso no tiene nada que ver, a raíz de mi enfermedad, de verdad me ha dado mi vida todo, por eso cuando decía, ¿quién es Rosa? Y yo decía, Rosa, máquina, Rosa ha sido pues todo un torbellino de emociones. ¿Y quién es Rosa? Entonces, en ese proceso de crecimiento, vas aprendiendo muchas cosas, y yo he aprendido muchas cosas, quizás algo que no valoré mucho, ¿no? Entonces me sirvieron mucho los talleres, ¿no? Cuando eso que se hablaba de la iglesia en salida, ¿no? Entonces, de esa disponibilidad de dar lo que tú tienes, de desprenderte de tu tiempo. Después, lo que se hablaba mucho de esto, eso me quedó de Adriana, que decía, ¿no? La dignidad del ser humano,
ver a la persona, lo que el Papa Francisco dice, no verlo como descarte, ¿no? Sino como objeto de compasión, sujeto de compasión, no como objeto de descarte. Y eso me marcó, me ha ido marcando en este proceso de fe. Entonces yo ahora puedo mirar a las personas de manera más empática, de manera más misericordiosa. Yo he sido una persona muy dura, ¿no? Y eso es lo que yo traía, creo, quién es Rosa, es una persona amada por Dios. Me siento una persona amada por Dios que quiero seguir arriesgando este caminar. Entonces tú no podrías que en este caminar trabaje el camino a Damasco, la conversión de Pablo. De Pablo, exacto. Bien, tienes por ahí para seguir. Pablo, Pablo. ¿Cuál es tu aprendizaje, Pablo, en este nivel? Primero, a veces a uno marca en la vida etapas y uno como recompensa o hacer algo por el otro hace que te animes a hacer cosas. Yo tuve un tiempo un cáncer y yo decía que esto aquí termina todo, yo tengo algo más que dar. Y bueno, ya sané, me operaron y todo, y mi meta era eso, dar más hacia los demás, aprender de los demás, porque estando en las misiones uno va a aprender. De los niños se aprende un montón. Nosotros tenemos a veces más de 40 niños, desde los 3 años hasta los 12, 13 años están los niños. Sensibilizarte con cada una de las situaciones que pasan. Tenemos casos de violencia, abandono familiar, los padres no pasan pensiones, y gracias por el trabajo que tengo la responsabilidad de coordinar todo un equipo y apoyamos a esas familias. Entonces uno está a veces pensando, bueno, estamos bien en casa, en la familia, pero tú estás pensando en los otros, cómo están, qué situaciones están pasando, de violencia, y los contactos que uno puede tener y usar ese contacto como una red para poder ayudar. Entonces eso te fortalece, eso hace que te sientas que algo haces por el otro. En una ocasión, por decir, nosotros como usamos bastante el ecumenismo, estamos trabajando íbamos a empezar los trabajos con los niños, y llegó una amiguita del CMC y me dice, bueno, entonces ahorita comenzamos con el rosario con los niños. ¡Guau! Mi esposa Lidia lo llamó y dijo, ¿sabe qué? Por ahora no lo vamos a hacer porque este es un grupo de niños de distintas creencias. Comenzamos con esto y nos corremos. Y nuestro trabajo no es eso, nuestro trabajo es integrar. Entonces, ya está bien. Entonces, para ella fue un aprendizaje, se dio cuenta de eso, ¿no? Entonces, claro, a veces hemos estado formados de esa manera, ¿no? Vamos a rezar, vamos a leer la Biblia y todo lo demás, pero el gesto que se hace en el momento con los niños es un libro abierto. Hacen unos gestos, ahí tú encuentras algo de Dios en ellos, ¿no? El ir, por decir, una niñita de 9 a 10 añitos cargando a su hermanito pequeñito de 3 añitos para que también esté con ella y lo está cuidando y están trabajando, hace un signo del amor de Dios con los hermanos. Entonces, preocuparse, y ahora, ¿por qué estos niños están solos o vienen solos? ¿Qué pasó? El papá, la mamá, o están separados, abandonados, o están trabajando. Entonces, y devolverlos para que lleguen sanos a casa. Entonces, es un constante aprendizaje donde solamente estás pensando en tu equipo de trabajo del CMC, sino en el conjunto de la población. Cómo la población te está viendo, ¿no? Porque no solamente cuando estás en la responsabilidad de estar en la coordinación, solamente estás en tu lugar de origen, tienes que caminar hacia los otros sectores donde están los demás integrantes del CMC, los misioneros. Entonces, cada sector es una realidad, cada sector tiene su carisma.
Unos se inclinan más por el nivel de formación educativa, otro por el nivel bíblico, otro por el carisma de jugar con los niños, hacer manualidades. Entonces, pero cómo ese conjunto de cosas lo centras y lo organizas para que sigan caminando. Eso es algo que uno va aprendiendo en el camino. Y hay más cosas que aprender. Hay más situaciones que va a irse encontrando y como le decía, ahora le digo yo a quien está en cargo, digo, nosotros como institución donde yo trabajo está abierto a apoyarlo en la misión, porque es parte. Entonces, ustedes, por experiencia, siempre también se nos plantea categoría, ¿no? Nunca hemos estado preparando una enfermedad en mi vida, la muerte tampoco no la vemos, estamos en una sociedad que somos súper banda, súper niña, fortaleza, todo lo podemos, ¿no? Entonces son temas para procesarlo en otro momento, para seguir tocando. Sale, ahora todavía no entra la pandemia, que también es otra lectura que podríamos hacer con este caminar del CMC. Lo que quería un poco nuevamente a ustedes, cuáles serían sus palabras para animar o motivar a los que nos están viendo, escuchando a través de las redes sociales. ¿Cómo lo invitarían a ellos también a que sean parte, ¿no? Rosa nos comenta que ella no sabía dónde estaba, ingresó y siguió y fue escuchando, observando, atenta a los signos del llamado del Señor, al compartir con su pareja. Ella nos habla mucho de una iglesia de salida, entonces de una conversión permanente, ¿no? Entonces, escuchándonos. Pablo nos habla de humanizarnos, del diálogo ecuménico, nos habla también de uno mismo ceder. El encuentro con el resto no se trata de caminar a nuestro ritmo, ¿no? Es más fácil estar solo, puedes hacer las cosas solo cuando quieras, el momento que quieras. Pero al tener otro a tu lado ya tienes que convivir, compartir, comenzar a negociar, a generar cosas que muy poco se habla en un mundo como es como la convivencia, el sentido comunitario. Y este es uno de los temas. ¿Cuáles serían sus más, no tanto de recomendaciones ni exhortaciones, sino de una invitación a convocar a nuevos a ser parte del programa? Sí, la iglesia en salida necesita de jóvenes que se arriesguen, jóvenes que tienen diferente carisma. Hay algunos que son inclinados a la educación, misión en la educación, hay algunos que son inclinados hacia lo tecnológico, pueden hacer su trabajo tecnológico, hay algunos que son artistas, la guitarra, pintores, bienvenidos para una misión, cada uno en su carisma de la misión, que el equipo del CMC los va a acompañar a ir mejorando como hemos pasado en la etapa nosotros. Es un acompañamiento donde se le tiene que dar seguridad, tranquilidad y las puertas abiertas para la misión, porque la misión puede ser desde tu casa, ¿no? Y ir viendo que ya cuando uno hace una misión ya no es igual al trabajo de parroquia, porque el trabajo de parroquia estás encerrado en tus paredes, en catequesis, pero la misión ya tiene que ir a organizar a niños, organizar a jóvenes, organizar a padres de familia. Y yo un poco me inclinaba por los jóvenes porque nosotros en la periferia tenemos a una joven que tenía la misión de la escucha con los adolescentes. Se le apoyaba en el programa y decía los adolescentes querían ser escuchados, pero no había quien los escuche. Entonces, esa es otra parte que tenemos que implementar o hacer crecer después de esta pandemia, porque los jóvenes necesitan ser escuchados bastante. Entonces, ¿qué espacio le damos a los jóvenes futuros misioneros, dándole ese apoyo moral, entusiasmo, animarlo, acompañarlo para que ellos vayan creciendo y alejarse, sobre todo alejarse, teniendo en cuenta que te vas a la misión, vas a ir a aprender. No voy a enseñar, voy a aprender.
Bien, gracias, Pablo. Rosa. Sí, justamente leía esto y dice llamados para la misión. Todos somos llamados, todos. No hay nadie que se quede fuera de ese llamado para seguir contribuyendo a esos planes de Dios, ¿no? Y yo pienso que está en uno decidirse a dejarse tocar el corazón por Jesús. Y ser agradecidos de que todo lo tenemos, todo, y hay que aprender a dar también, no solamente recibir. Yo creo que siempre que me enfoco en este Jesús, yo le digo este amor tan bonito, que lo dio todo, ¿qué le damos nosotros a cambio? ¿Qué le damos a cambio? ¿Cómo agradecemos todo ese bien que hace por nosotros, ¿no? Entonces, decir sí a las invitaciones que se nos hacen. Yo de esas invitaciones que se me ha dado, aproveché, sí, dije sí, y aquí estoy, cada vez fortaleciendo más mi fe, cada vez tratando, con ayuda de Dios, ser mejor persona, contribuir con un granito de arena en esta misión, ¿no? Y esos talentos que tenemos, que Dios nos ha regalado, no esconderlos, ¿no? Como decía Pablo, cada uno tiene talentos, todos somos importantes, todos tenemos talentos, no hay nadie que diga, no, yo no sirvo para eso, todos somos necesarios, todos somos importantes, y a todos nos aman por igual. Acá no hay de que como tú eres buena persona, y si te quiero, como tú eres mala persona, a ti no te quiero, Dios ama a todos por igual. Entonces, y yo, a los padres colombanos, de verdad, una apertura para acoger. Si no hubiese sido por los padres colombanos, quizás yo todavía estaría fuera de este caminar, porque pensé que la iglesia, o sea, estar en parroquia o participar, era solamente para la gente pues, que se porta bien, ¿no? La gente que se porta mal como yo, que tiene su carácter, que es un poco complicado, entonces, no. Pero fui muy acogida. Por eso digo que he sido muy bendecida y muy amada por Dios. Me acogieron con mucho cariño. Entonces, pero yo no supe acoger. Yo no supe tener esa misericordia que ahora he aprendido en este camino y que estoy aprendiendo. Falta mucho por aprender. Creo que no se termina de aprender hasta que uno cierre los ojos. No sé cuándo, pero ahí está. Yo creo que hay cosas que quedan todavía estimados, antes de concluir, nos han dado pistas para seguir haciendo nuevos temas. El tema de salud, la enfermedad, la muerte, en el otros temas que también tendríamos que ver la pandemia. ¿Qué significa este cambio de colaborador a comunidad? También es otro tema, ¿no? Como dice Rosa, todos estamos llamados a la misión. No hay edad, sino es una invitación donde cada uno tiene que decidir. Muchas gracias y muy buenas noches. Entonces, Rosa, Pablo, y hasta la próxima. Gracias.